La residencia permanente canadiense sí se puede perder, pero nunca es automática. Siempre debe haber una decisión oficial basada en la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados (IRPA) y en la información de IRCC. Vas a conocer sobre qué puede afectarte, si la recibiste como patrocinado, refugiado o a través de otros medios. Los motivos principales son: no cumplir la obligación de residencia, haber obtenido la residencia con falsedad o fraude, ciertas causales de inadmisibilidad por ejemplo, criminalidad y decisiones de la Junta o de tribunales. ¿Qué dice la ley y la regla general? La tarjeta de residente permanente que vence no significa que se pierde el estatus, es solo un documento de viaje y prueba de estatus. Según IRCC, solo se pierde la residencia permanente cuando un oficial determina que la persona ya no es residente permanente tras una investigación o apelación. La persona renuncia voluntariamente a su estatus. Entra en vigor una orden de expulsión. La persona se convierte en ciudadana canadiense. Motivo 1. No cumplir los 730 días e obligación de residencia. La ley exige acumular al menos 730 días en Canadá dentro de un periodo de 5 años, salvo ciertas excepciones, y acompañar a cónyuge ciudadano, trabajar para empleador canadiense en el extranjero. Incluso si no se cumple esta obligación, la persona sigue siendo residente hasta que un oficial o la Junta determine formalmente la pérdida del estatus. No existe una pérdida automática por días. Errores frecuentes y que evitar obligación de residencia. Creer que si la tarjeta vence, ya perdí la residencia, legalmente es falso. Salir del país con largos periodos fuera sin llevar un conteo real de días o sin asesoría. Regresar a Canadá por vía comercial sin PR Card válida ni PRTD, generando una revisión que puede terminar en reporte por incumplimiento. Motivo 2. Falsedad misrepresentation e IRPA artículo 40. El artículo 40 de la primera RPA establece que un residente permanente o extranjero es inadmisible por misrepresentation cuando directa o indirectamente falsea o oculta hechos materiales que puedan inducir a error en la aplicación de la ley. La consecuencia puede ser pérdida o negativa de la residencia permanente y prohibición de volver a aplicar por hasta 5 años, además de una posible orden de expulsión. Ejemplos típicos de misrepresentation: declaraciones falsas o omitir información relevante en solicitudes de refugio, patrocinio familiar, programas económicos, permisos previos. Matrimonio o relación conyugal simulada para obtener residencia por patrocinio. Si se descubre que la relación es fraudulenta, el estatus puede revocarse. ¿Qué evitar en misrepresentation? Arreglar papeles con historias inventadas en refugio o en motivos humanitarios. Declarar estado civil, hijos, antecedentes penales o historial migratorio falsos o incompletos. Seguir consejos de terceros que recomiendan mentir tantito porque no revisan todo. La ley no hace diferencia entre mentira directa o omisión. Motivo 3. Inadmisibilidad por ejemplo, criminalidad. Ciertas condenas penales y otros motivos de inadmisibilidad pueden llevar a una orden de expulsión que, una vez ejecutoria, hace perder la residencia permanente. En estos casos suele haber procedimientos ante la Junta de Inmigración y Refugiados, revisiones de riesgo, en algunos supuestos, acceso a apelaciones. ¿Cómo se pierde formalmente la residencia y derecho a apelar? La pérdida de estatus debe derivar de una decisión oficial, resolución de un oficial de inmigración, decisión de la Junta de Inmigración y Refugiados, ella de OIRB, o una orden de expulsión ejecutoria. Si se emite una decisión de pérdida de residencia permanente por incumplimiento de la obligación de residencia, suele existir derecho de apelación ante la División de Apelaciones de Inmigración, EIAD, y en ciertos casos posterior revisión ante la Corte Federal. ¿Qué hacer si recibes una carta sobre pérdida de PR? Revisar inmediatamente los plazos. En muchos casos hay 60 días para apelar ante la primera AD. Buscar asesoría profesional antes de responder, firmar o enviar nuevos formularios, porque lo que se diga puede afectar el proceso de apelación. Diferentes vías de residencia y cómo influyen. Aunque el estatus final es el mismo, el residente permanente, la forma en que se obtuvo puede influir en el tipo de revisión, en el análisis de riesgo de devolución y en cómo se evalúan ciertos errores o falsedades. Residencia por refugio, protegido, refugiado. Si se determina que la persona obtuvo el estatus de persona protegida o refugio mediante relatos falsos o ocultando información importante, puede iniciarse un procedimiento de cese o vacancia, lo que a su vez puede llevar a la pérdida de la residencia permanente obtenida sobre esa base. También puede activarse inadmisibilidad por misrepresentation. En algunos casos, se analizan los riesgos de devolución antes de remover a la persona. Residencia por patrocinio familiar. En casos de patrocinio conyugal, si se descubre que la relación era de conveniencia, no genuina, se puede revocar el estatus de la persona patrocinada por misrepresentation. Si quien patrocinó tiene su propia inadmisibilidad por misrepresentation, también puede afectar a la persona patrocinada bajo el Art. 40. IRPA.
Residencia por vías económicas u otras categorías. La presentación de documentos falsos e estudios, experiencia laboral, idiomas, fondos. Puede desencadenar un hallazgo de misrepresentation, independiente de la categoría económica. La inadmisibilidad por misrepresentation aplica tanto a residentes permanentes como a solicitantes y acompañantes, sin importar el programa. Falsas publicaciones y mitos frecuentes. Si no piso Canadá en 3 años ya la perdí automáticamente, falso, la pérdida no es automática, tiene que haber una decisión formal, aunque no cumplir los 730 días si te expone a ese riesgo. La PR Card es la residencia, si se vence, ya no soy residente, falso, se puede seguir siendo residente con la tarjeta vencida, aunque complica viajar. Si miento un poco en la historia de refugio no pasa nada, todos lo hacen, falso, la misrepresentation está claramente sancionada por la primera RPA y puede resultar en pérdida y prohibiciones de reingreso.